la ceguera física. Y más aún cuando yo puedo ver y he visto y de un momento a otro se me va opacando mi vista y no puedo ver. Y hay personas que se han quedado físicamente ciegos y ciegas y que antes veían y hoy no pueden ver. Por eso el ver se debe de volver bendición. Mis miradas no pueden ser para desear un mal. Mis miradas no pueden ser malas, sino miradas de bendición. El ver, el poder ver, es una bendición. Por eso hay muchísimos ciegos desde el punto de vista físico, pero los hay mucho más desde el punto de vista espiritual. La ceguera, ¿qué es la ceguera? Es una discapacidad bastante delicada que le impide a la persona ver y contemplar con claridad y objetividad la realidad que lo rodea. La gran mayoría de personas que padecen esta discapacidad física de no poder ver, sufren demasiado, porque en muchos casos no se pueden valer por sí mismas. Hay otros que logran acostumbrarse y aceptan su limitación. Estas personas ciegas físicamente, estas personas no pueden guiar a nadie porque caerían en el hoyo los dos. Y así lo afirma el Señor. Y así lo afirma el Señor. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Ahora hablemos un poquitico de la ceguera espiritual. Y esa sí que es tremenda. Y más aún hoy en este mundo que estamos viviendo, en esta generación que estamos viviendo. La ceguera espiritual es aún más delicada o peligrosa. Esta ceguera espiritual está ocasionada por el pecado. Acuérdense, Dios ama al pecador, pero Dios aborrece el pecado. Y Dios no quiere que nos quedemos ciegos espiritualmente. Y Dios no quiere la muerte del pecador, sino que el pecador se convierta, cambie, deje la mala vida y vuelva la mirada a Él. Pero que quede muy claro, Dios no quiere la condenación para nadie. Dios no quiere la muerte eterna para nadie, sino la vida eterna. Y Dios no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos. Él es un caballero. Dios es un caballero. Y Él respeta nuestra libertad. Y por eso nos dejó muy claro 10 mandamientos.
Usted verá si los cumple o no los cumple, pero aténgase a las consecuencias. Más o menos estamos entendiendo, ¿no? La ceguera espiritual es aún más delicada y peligrosa. Y esta ceguera está ocasionada por el pecado. La ceguera más cruel que existe en estos tiempos es la ignorancia espiritual. Y esta ignorancia espiritual se traduce en desconocimiento total de Dios, desconocimiento total de su palabra y de su doctrina. Y podría decir yo que un altísimo porcentaje de hombres y mujeres padecen de esta ceguera espiritual. Yo no juzgo a nadie, yo no condeno a nadie. Jesús nos ha dicho no condenen, Jesús nos ha dicho no juzguen. Yo lo único que hago es decirles que yo también soy un pecador, pero que tengo temor a Dios y que he aprendido a aborrecer el pecado. Y ustedes también tienen que enseñarle a los demás a no juzgarlos, a no condenarlos, sino a enseñarles el temor a Dios. En muchos padres de familia, no en todos, en muchos padres de familia y en muchos docentes, profesores, no en todos, pero en muchos padres de familia y profesores se cumple el ejemplo que pone Jesús. Son guías ciegos de sus hijos y de sus alumnos, porque caminan en la total oscuridad espiritual y desconocen por completo la palabra de Dios. Hermanos, en estos tiempos, en los tiempos de hoy, necesitamos con urgencia, padres de familia y docentes bien formados en la fe y en la sana doctrina. Y en estos tiempos de hoy necesitamos con urgencia cristianos, profesionales, jefes, gerentes, policías, militares, campesinos, amas de casa, niños, adolescentes, jóvenes y adultos bien formados en la fe y enamorados de Dios. Y necesitamos con urgencia, servidores públicos que tengan temor de Dios y bien instruidos en la sana doctrina. Por eso hoy, a los que pertenecemos a Colombia y que se acercan unas elecciones, hoy les quiero hacer una pregunta, sin ofender a nadie. Les quiero hacer una pregunta. ¿A quién vas a elegir para la presidencia? ¿A quién vas a elegir para la presidencia, para el Senado y la Cámara? ¿Vas a elegir candidatos ciegos que hagan caer a nuestro país en el hoyo de la miseria
total como le pasó a Venezuela y a muchos otros países. ¿A quién vas a elegir? A eso hay que ponerle mucha seriedad, porque está en juego nuestro país y está en juego el futuro de los niños, el futuro de los adolescentes, el futuro de los jóvenes. Entonces, ¿a quién vas a elegir para la presidencia, para el Senado y la Cámara? ¿Vas a elegir candidatos ciegos para que hagan caer a nuestro país en el hoyo de la miseria total, como le pasó a Venezuela y a muchos otros países? O a otros muchos países. Piénsalo seriamente. Si tú y yo continuamos caminando en la total ignorancia espiritual, seremos guías ciegos de muchos otros ciegos y juntos vamos a ir al hoyo. Ir al hoyo, mis hermanos, significa ir al infierno. Y lamentablemente, el infierno está tapizado de muchísima gente que jamás se preocupó por superar su ignorancia espiritual y que vivieron su vida de cualquier manera. Querido hermano, querida hermana, la salvación no es un juego. Con la salvación no se juega. Es necesario asumirla con responsabilidad. Y el deseo de Dios no es que caigamos al hoyo del infierno o la condenación o de la condenación. No. El único deseo de Dios es que todos nos salvemos y gocemos del reino de los cielos. Una persona que puede ver con claridad, es muy útil y le hace muy bien a los demás. Esto traducido a nivel espiritual quiere decir que cuando tú y yo estamos bien formados en la fe, le hacemos mucho bien a nuestros hermanos, a nuestras familias y a nuestros amigos. Y los encaminamos por el camino de la salvación. No tengas miedo de ser guía para tantos que hoy en día están ciegos espiritualmente. Y esos ciegos espiritualmente quizás no están tan lejos, en tu misma casa, en tu misma familia. Y recuerde una cosa para terminar la enseñanza. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Y pongo un pequeño ejemplo. Una mamá mentirosa, ¿cómo le va a decir a su hija o a su hijo, no sea mentiroso? Un papá grosero, vulgar, ¿cómo le va a decir a sus hijos, no sean groseros? Un ciego no puede guiar a otro ciego. Una mamá o un papá, ¿cómo le van a decir a los hijos, oren? Si ustedes no oran.
¿Cómo le anhela a sus hijos? Vayan a misa si ustedes no van a misa los domingos, pudiendo ir. Entonces un ciego no puede guiar a otro ciego. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.